77, ya lo leyó nuestro hermano Seth. El título del sermón es Del sufrimiento al consuelo. Entonces vamos a Salmo 77. Entonces, si vamos a hablar del consuelo en esta mañana, entonces es necesario que hablemos del dolor. Es necesario que hablemos de la aflicción, es necesario que hablemos de las lágrimas. La vida comienza con lágrimas, continúa con lágrimas y termina con lágrimas. El llorar, como usted sabe, es muy humano, es muy nuestro. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre llorar y lamentarse. El lamento bíblico, como lo encontramos en los Salmos, es ese grito honesto de un corazón herido que está luchando con el dolor y la promesa bondadosa de Dios. De hecho, un pastor que se llama Mark Brogop dice en un libro que tiene, Descubriendo la Gracia del Lamento, dice así al respecto del lamento. Dice que el lamento se encuentra entre el dolor y el consuelo. Así que podemos definir entonces lamentarse o lamento como una queja que puede incluir diversas muestras de aflicción, ya sea con gemidos, con suspiros o llanto. El lamento es una expresión de dolor, angustia o disconformidad. Pero en la Biblia, hermanos, es más que una disconformidad, es más que una aflicción. El lamento en la Biblia es una oración en medio del dolor que nos guía a confiar en Dios. El lamento entonces es una ruta, es esa ruta que nos lleva al consuelo mientras pasamos por el quebrantamiento, mientras pasamos por la decepción. Entonces, ese lamento es una transición, hermanos, del dolor al consuelo. Es una ruta que el corazón abatido camina hasta llegar hasta el consuelo. Y esa ruta, hermanos, del dolor al consuelo, se camina por medio de la oración. El libro de los Salmos, como usted sabe, está lleno de lamentos, está lleno de este tipo de alabanzas. Y lo que vemos el día de hoy en este Salmo 77 vemos a este hombre desesperado, quien está haciendo una búsqueda exhaustiva en oración, en medio de su lamento, en medio de su dolor. Vemos cómo este hombre, Asaf, trae sus quejas delante de Dios. No solamente eso, sino que Asaf reflexiona en las obras pasadas de Dios para después expresar su confianza en la salvación que Dios ha traído. Así que este salmo nos muestra la ruta que nos lleva del dolor, del sufrimiento al consuelo. Y es importante, hermanos, lidiar con el dolor en nuestra vida, porque no podemos ser como muchos cristianos que pretenden vivir su vida sin enfrentar el dolor o ignorarlo. No podemos ser personas que ignoramos nuestro sufrimiento, porque a veces se puede pensar que demostrar que estamos sufriendo, se puede pensar que somos débiles. No queremos mostrar signos de debilidad, no queremos mostrarnos como vulnerables hacia los demás. Y eso no es nada más que orgullo. Además también, el punto es que si no lidiamos con el dolor en nuestra vida, si no lidiamos con el sufrimiento conforme a lo que la palabra de Dios nos indica, eso va a terminar por matar nuestra vitalidad espiritual. Y fíjense bien, hay una razón, hermanos, por la cual 1 de cada 3 salmos tiene este tono, el tono de lamento. Y la razón es para que nosotros como hijos de Dios aprendamos a procesar de manera bíblica el dolor y el sufrimiento que está a la vuelta de la esquina. El dolor que este mundo caído produce en nuestras vidas. La razón es para que sepamos procesarlo, el dolor de manera bíblica, y experimentemos precisamente el consuelo que Dios está dispuesto a traer a nuestras vidas. El Salmo 77 es un lamento desde el principio. Es la oración de Asaf, quien está atrapado en una situación que parece imposible de resolver. La fuerza humana no parece servir de nada. No tiene Asaf otro lugar a donde acudir, sino solamente a Dios. Pero lo curioso es de que no tiene nadie más quien acudir, sino que a Dios. Sin embargo, él siente o nos muestra una gran decepción para con Dios. Pero al igual que con la gran mayoría de los lamentos, el salmista, a pesar de sus circunstancias, termina alabando a Dios por lo que Él es. Así que, hermanos, el Salmo 77 es un salmo lleno de un dolor profundo. Es un salmo lleno de una lucha honesta.
tiene preguntas fuertes ante Dios. Y vemos que aún así, Asaf está determinado a creerle a Dios. Así que para ir de dolor a la consolación, debemos estar resueltos a orar a Dios. Ahora, yo sé que esto es una cosa muy básica, pero este salmo, hermanos, es una invitación para volcar nuestra alma hacia Dios. Es una invitación para volcarnos en oración en medio de nuestros sufrimientos. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes es esta. El lamento en oración ante Dios es la ruta donde encontramos la gracia para ir del sufrimiento al consuelo. El lamento en oración ante Dios es la ruta donde encontramos la gracia para ir del sufrimiento al consuelo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Dios mío, déjanos ver, Padre, en tu palabra, la esperanza que nuestra alma necesita para lidiar con nuestro sufrimiento, para lidiar con el dolor que podamos estar experimentando. Enséñanos, Padre, a procesar de manera correcta nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras tragedias aún, con el objeto, Padre, de que te alabemos y demos gloria aún en nuestros momentos difíciles. Ayúdanos en el nombre de Cristo y que la esperanza que encontramos en Él sea evidente en cualquiera que sean nuestras circunstancias. En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, en primer lugar, la ruta del lamento, es decir, para tomar la ruta que nos lleva del dolor al consuelo, lo primero que la Biblia nos enseña es hacer una búsqueda exhaustiva en oración, y eso lo vemos en los versículos 1 y 2 del Salmo 77, hacer una búsqueda exhaustiva en oración. Fíjese cómo dice el Salmo, el versículo 1 y 2, Salmo de Asaf, dice así: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba a ser consolada. Fíjese cómo el salmista nos indica que está en un gran dolor. Está en un estado urgente. Asaf está desconsolado. Asaf es el escritor de este salmo. Sus penas deben de haber sido terribles. La ocasión del salmo, la razón, hermanos, por la cual él está escribiendo esto, no lo sabemos, no nos dice, no tenemos información exacta de lo que ocurre detrás del salmo como para que escribiera esto, pero lo que sí sabemos es que este problema provocó una implacable búsqueda delante de Dios. Y fíjese cómo él lo expresa, 2 veces repite él: mi voz se eleva ante Dios, mi voz se eleva ante Dios, lo cual nos indica que hay una urgencia inminente, hay una necesidad la cual este hombre tiene delante de Dios. Pero así como es un grito urgente y desesperado, fíjese cómo Asaf, en medio de ese grito desesperado, declara su confianza en Dios cuando él dice: mi voz se eleva ante Dios, mi voz se eleva ante Dios y Él me oirá. Fíjese cómo está externando su confianza en Dios, y esa confianza que él tiene de que Dios escuchará su oración muestra que Asaf confía en el carácter y los propósitos de Dios en medio del sufrimiento y la angustia. Él mismo dice en el versículo 2: en el día de mi angustia busqué al Señor. Es decir, este hombre está buscando desesperadamente a Dios con confianza. Y fíjese cómo lo hace. Dice el texto que aún en la noche con las manos extendidas, que es una referencia a estar postrado, a estar dedicado a la oración delante de Dios con sus manos extendidas. Él está resuelto a buscar a Dios en oración. Además, él dice: mi alma, algo muy interesante, dice: mi alma rehusaba a ser consolada. Y parece, hermanos, que está rechazando el consuelo de Dios cuando dice: mi alma rehusaba ser consolada, pero no es así. Lo que está él diciendo es de que no estoy dispuesto a aceptar respuestas que no vengan a traer consolación a mi alma. Eso es lo que él está declarando ahí. Entonces, lo primero que aprendemos de esta actitud de este hombre en medio de esta dificultad es que se requiere una gran fe para buscar el consuelo a través del lamento en oración. ¿Por qué digo eso? Porque orar cuando se está afligido, orar cuando se está en gran aflicción y abrir nuestro corazón delante de Dios en medio del dolor es un acto de fe. Se requiere gran fe. ¿Por qué? Porque el cristiano que no confía en Dios en medio del dolor, ¿qué es lo que hace? No ora, no se acerca al Señor.
precisamente porque no cree que en Él va a encontrar lo que su alma necesita. Así que orar cuando estamos en gran tribulación o en gran dolor cuesta, nos cuesta. Pero también, hermanos, cuando estamos orando en esas circunstancias, no es más que una gran demostración de nuestra fe, porque al hacerlo estamos declarando delante de Él nuestra dependencia. Estamos haciendo manifiesta de que no tenemos nadie más a quien acudir más que al Señor. Y es por eso que es una gran manifestación de nuestra fe. Y Asaf mismo nos lo demuestra en el Salmo 73. Fíjese cómo dice Salmos en el 3, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice él mismo, sino a ti. Continúa Asaf diciendo, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y continúa Asaf declarando lo siguiente, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Es decir, este hombre tiene una plena confianza, una plena fe en medio del sufrimiento y acude a Dios sabiendo que en Él va a encontrar lo que su alma tan desesperadamente necesita. Así que no solo se requiere una búsqueda exhaustiva, sino que también este salmo nos invita a orar a Dios diciéndole nuestras luchas. Fíjese cómo dice el versículo 3. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Es decir, Asaf sabe que Dios escucha su oración. Se acuerda él de Dios. Tiene memoria de Él, pero aún así mantiene la noche en vela. Se queda sin dormir. Es decir, termina en vela, sin consuelo, malhumorado. Está desanimado, se acuerda de Dios y aumenta su dolor. Parece que Dios no está actuando según lo que nos está diciendo él. Y lo interesante de ese texto es que Asaf le dice a Dios sus luchas. ¿Cómo le dice? Me siento turbado. Dice, me lamento, mi espíritu desmaya. ¿Y qué pasa? Y no sucede nada, Dios. Es decir, parece que las oraciones no están funcionando. Ese es el lamento, es la queja, es la lucha de este hombre. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran lucha en medio del dolor que nosotros tenemos. Y levantamos esa pregunta ante el cielo y decimos, ¿por qué no me contestas, Señor? ¿Por qué no me contestas? Así que la oración de lamento es decirle a Dios nuestras frustraciones, nuestras luchas. Y eso es importante, hermanos, porque estamos luchando en oración. Porque estamos reconociendo que estamos lejos de ser perfectos, porque reconocemos que nos falta, porque reconocemos que necesitamos la ayuda y la gracia de Dios, porque reconocemos que tenemos fallas, reconocemos que tenemos dudas, nos lamentamos y clamamos a Dios precisamente en un estado de dolor. No estamos en plenitud espiritual, estamos en un estado de aflicción y en ese estado estamos clamando a Dios. Aún en medio de nuestros pecados, oramos sabiendo, hermanos, que no es una cuestión de presentarnos perfectos delante de Dios, sino que es una cuestión de venir con un corazón sincero y traerle a Dios nuestras luchas. Pero sobre todo, la oración de lamento en medio del dolor es una gran demostración de nuestra fe, porque usted y yo, hermanos, sabemos que nos frustramos, sabemos que desmayamos. Porque Dios en muchas ocasiones no responde inmediatamente o no responde en el tiempo que tenemos estipulado. Por lo tanto, se requiere buscar a Dios con fe y se requiere buscarlo exhaustivamente en oración y se requiere ser honestos y traerle delante de Él nuestras luchas. ¿Alguna vez ustedes han dejado de hablar con Dios acerca de su dolor? ¿Alguna vez le resultó difícil orar porque estaba sufriendo? Lo que usted debe saber es de que el silencio, cuando guardamos silencio, cuando dejamos de orar ante Dios, eso termina por matar el alma. Debemos tener mucho cuidado porque cuando callamos ante Dios y no lo buscamos en oración, terminaremos en un desierto espiritual. O terminaremos incapaces, negándonos a hablar con Dios. El punto es, hermanos, que no importa las circunstancias o no importa las razones por las cuales en medio del sufrimiento no estemos orando delante de Dios. Lo que aprendemos en este salmo es que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, el creyente puede entrar en comunión por medio de la oración delante de Dios. Los salmos nos enseñan que sin importar la disposición de nuestros corazones, si hemos pecado, si estamos afligidos,
si estamos en derrota, si estamos felices, si nos lamentamos, si estamos enojados, todavía, hermanos, podemos y debemos entrar en comunión con Dios por medio de la oración, porque es ahí precisamente donde Dios cambia nuestros corazones, porque ese es el primer paso en el cual tenemos ese grito desesperado delante de Él diciendo: te necesito de tu gracia. Así que, hermanos, esa es la confianza que nos muestra Asaf, porque él se está lamentando en oración sabiendo que Dios aún no ha eliminado el dolor de su situación. Él está consciente de que todavía le falta, de que Dios no ha respondido. Sin embargo, el ejemplo que Él nos está dando es un gran ejemplo de fe, porque Él sigue orando, porque Él sigue trayendo sus luchas, porque Él sigue demostrando su fe en medio de la oración a Dios mismo. El segundo paso de la ruta que nos lleva del dolor al consuelo es traer nuestras quejas delante de Dios. Dice el versículo 4 y 6: has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los días antiguos, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi canción meditaré y mi espíritu indaga. Dice Asaf que su aflicción era tanta que pasaba las noches de insomnio. Y fíjese cómo él le achaca ese insomnio a Dios diciendo: has mantenido abiertos mis párpados. Es curioso, ¿verdad? Y todavía alega lo siguiente. Él dice estar tan turbado que no puede hablar. Es decir, él se está quejando de su estado, ¿verdad? Él estaba demasiado angustiado que ni siquiera podía hablar, es decir, ni siquiera puedo orar, Dios. Sin embargo, él mismo se encuentra orando delante de Dios. Y los versículos continúan mostrando que realmente, hermanos, ¿qué está pasando? Él se está centrando en sí mismo. Él piensa que Dios ha sido duro con él. Él piensa que Dios no ha estado tan cerca como lo estaba antes. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a sentir lástima por sí mismo. Fíjese cómo él está totalmente enajenado, totalmente centrado en sí mismo. Hay 7 referencias a él mismo. Fíjese en los versículos 4 al 6. Fíjese cómo dice: has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado. He pensado en los días pasados. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón y mi espíritu. Fíjese cómo este hombre está totalmente absorto en sí mismo, totalmente enfocado en sí mismo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no podemos encontrar el consuelo de Dios enfocándonos en nosotros mismos. El consuelo viene de Dios y no viene de nosotros. El salmista lucha porque Dios no está haciendo más aparentemente y comienza a cuestionar a Dios. Fíjese cómo dice el versículo 7: ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Él comienza a cuestionar a Dios. Esas preguntas están atacando el carácter de Dios. Son preguntas que se contestan a sí mismas. Es decir, la respuesta es no. Dios no ha cambiado. Dios no ha dejado de mostrar su misericordia ni su favor. Dios no ha cambiado sus promesas. Dios no ha olvidado su promesa o su piedad. Él no ha retirado su compasión de sus hijos. Esa es la respuesta. Por lo tanto, si el salmista cree que Dios no es favorable, es porque está viendo las cosas incorrectamente. Es decir, quien está equivocado aquí, Pope, no es Dios, sino que es Asaf mismo. Ahora, tenemos que reconocer que estas preguntas son preguntas honestas del corazón. Son preguntas que surgen a consecuencia de una situación desesperada. Es decir, uno se pregunta cuando está pasando por un gran dolor, una gran aflicción: Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? Señor, ¿ya no me bendecirás? Dios mío, ¿dejarás de tener misericordia de mí? ¿Ya no me harás parte de tus promesas? Dios, ¿acaso ya no me amas? ¿O estás enojado conmigo que lo único que queda es juicio? El orar honestamente, trayendo nuestras quejas y cuestionamientos delante de Dios, nos es de mucha ayuda. ¿Por qué?
Porque de esa manera, hermanos, reconocemos que el sufrimiento en nosotros crea emociones que son equivocadas y que están basadas ¿en qué? En nuestros sentimientos y no están basadas en la verdad de Dios. Eso nos ayuda a traer nuestras quejas, a darnos cuenta de que esas percepciones que tenemos de Dios son equivocadas y no están basadas en la verdad de Dios. Pero también ante esas preguntas, ante ese cuestionamiento, ante ese por qué, ante esa queja, ante ese lamento, esas situaciones nos humillan y nos hacen reconocer a Dios en todos los caminos. Ese ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Es lo que nos mueve a buscarlo a Él. Es lo que mueve nuestro corazón a querer encontrar respuesta, a querer encontrar la gracia que viene a consolar nuestra alma. Dice el versículo 5, he pensado en los días pasados, en los años antiguos, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Fíjense cómo el salmista está diciendo que antes estaba bien, es decir, antes se regocijaba, se acuerda de cómo cantaba con alegría. Él está diciendo, antes estaba bien y ahora, ¿por qué no? ¿Le ha pasado a usted? ¿Por qué si antes estaba bien, por qué ahora no? En estos momentos nuestro corazón indaga, nuestro ser busca respuestas delante de Dios. Y ese lamento, hermanos, ese cuestionamiento es lo que nos vuelve a Dios a través de la oración. Porque el alma está gritando desesperada, así como David gritó en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá de mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma en el sueño de la muerte. Es decir, hermanos, nuestro ser en esas circunstancias demanda respuesta a esas preguntas. Y algo muy importante aquí, la psicología no puede resolver esas preguntas difíciles. La razón es porque estos dirigen a la persona hacia sí mismos, estudian nuestros sentimientos, buscan que creemos esa autoestima. Es decir, los psicólogos dicen, escucha la voz interior de tu corazón, escucha la voz de tu corazón, pero usted y yo sabemos que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. El punto es de que el consuelo, hermanos, no viene de nosotros. El consuelo viene de parte de Dios. Se requiere fe al traer estos cuestionamientos dolorosos ante Dios. Pero aquí es, hermanos, donde Dios comienza a traer el consuelo que nuestra alma necesita. Porque solo la palabra de Dios puede ofrecer respuestas confiables. La verdad que está en las Escrituras, en este caso en los Salmos, es lo que Dios usa para llevarnos al consuelo en medio de nuestras quejas. Los salmos fueron escritos por hombres piadosos que alabaron a Dios en circunstancias extremadamente difíciles. Asaf no es diferente a usted, no es diferente a nosotros. Asaf es alguien como nosotros. Estoy seguro que él sufrió igual que nosotros. Así como él se quejó de Dios, así también nosotros nos quejamos ante él y nos quejamos de él y lo cuestionamos a él. Pero Dios permitió el sufrimiento en la vida de Asaf y a través de su experiencia nosotros hallamos consuelo. Y no solamente eso, hermanos, sino que en la vida de Asaf encontramos un ejemplo de cómo expresar nuestros sentimientos más profundos delante de Dios. Cómo expresamos esas quejas, ese dolor, para que Él lidie con nuestro dolor y traiga consuelo a nuestra alma. Dios mismo entonces nos ayuda a orar por medio de este salmo con fe hacia Él. Dios mismo nos está guiando en la forma en que debemos suplicarle, a traerle nuestras quejas. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios nos enseña también a acordarnos de sus obras pasadas para que terminemos alabando su nombre. Así que el tercer paso de la ruta que nos lleva del dolor al consuelo es orar acordándonos en las obras pasadas de Dios. Dice el versículo 10, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo
ha cambiado. Fíjese cómo Asaf está diciendo, este es mi dolor. Así que parece que Asaf está haciendo un autodiagnóstico de lo que cree que es su problema. Y no solamente eso, sino que está haciendo un resumen de todo su dolor. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Y cuál es el diagnóstico? Bueno, Dios ha quitado su mano sobre su pueblo. Es decir, Dios se ha olvidado de mí. Esa es la conclusión que este hombre está llegando. Esas son el tipo de conjeturas sin fundamento que inventamos cuando estamos totalmente centrados en nosotros mismos. Lo peor del caso es de que Asaf está cayendo en el engaño de pensar que Dios ha cambiado. El teólogo Walter Kaiser dice lo siguiente al respecto. Dice que antes del versículo 10, el salmista había sido demasiado subjetivo, solo pensaba en sí mismo. Él había mirado solo dentro de sí mismo al tratar de determinar el misterio de los tratos de Dios. El salmista estaba pensando únicamente a la luz de sus propias experiencias. En consecuencia, experimentó un profundo abatimiento. John MacArthur también comenta al respecto. Quienes miran dentro de sí mismo en procura de respuestas están en una situación sin esperanza. En lugar de esperanza obtendrán mentiras. Y tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque si estás desesperado, si estás abatido, si estás atribulado y miras hacia ti mismo, pues eso es precisamente lo que vas a encontrar. Desesperación, tribulación. El consuelo y esperanza, o el consuelo y la esperanza de Asaf surgen, hermanos, cuando él se propone meditar en las grandiosas obras de liberación de Dios sobre su pueblo. Ahí es donde hay un cambio. Ahí es donde el consuelo y la esperanza comienzan a aflorar. Y esto nos enseña algo muy importante. Debemos llegar a un punto de cambio en nuestro dolor, donde el consuelo y la esperanza que necesitamos provienen de la verdad que conocemos de Dios. Es decir, el consuelo y la esperanza no vienen de mi ser interior. No es una cuestión de autoestima. No es una cuestión de que me quiera más a mí mismo. No es una cuestión de encontrar lo bueno que hay en mí, porque la Biblia dice que no hay uno solo bueno, no hay justo, según Romanos 3:10. Esta es una de las razones por las cuales cuando estamos en medio de dolor, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos menos. Nos autocompadecemos buscando que la gente nos consuele y buscamos que aumentar nuestra autoestima, pero eso no va a lograr nada. En ocasiones hasta fingimos una vida en victoria. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en victoria, ¿verdad? No queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero la esperanza y el consuelo, hermanos, están basados en la verdad de Dios y no en cómo nos sentimos. La esperanza y el consuelo surgen cuando en oración nos proponemos recordar las grandiosas obras de salvación de Dios que Él ha hecho de antemano en nuestra vida. Y a eso este hombre nos está dirigiendo. Asaf nos enseña a recordar las obras pasadas de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 11. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Son muy interesantes los versículos, hermano, porque noten ustedes cómo en estos dos versículos hay tres verbos muy importantes. ¿Qué dice? Me acordaré 2 veces. Y después dice meditaré. Y después dice reflexionaré. ¿Qué nos indica estos tres verbos? Acordarse, meditar, reflexionar. Nos indica una gran actividad mental de este hombre. Es decir, él estaba comprometido a estar meditando. ¿En qué? En las maravillas antiguas de Dios. Y aquí, hermanos, están sucediendo 2 cambios muy importantes en la persona de Asaf. En primer lugar, Asaf, al meditar en las obras de Dios, está resuelto a recordar las grandes obras de liberación del Señor, en lugar de centrarse en sus sentimientos de desesperación. En vez de estar enfocado en sí mismo, en su dolor, ahora está enfocado en las maravillas que Dios ha hecho para liberar a su pueblo. En segundo lugar, en este punto del Salmo, Asaf deja de hablar de sí mismo, deja de enfocarse, deja de estar absorto en sí mismo, sino que comienza ahora a hablar de lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 12, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Meditar y reflexionar en las obras de Dios nos hace pasar ahora del miedo a la fe. Cuando le damos vuelta en nuestra mente
a nuestras equivocadas percepciones de Dios, es que entramos en desesperación. Toda la persona, hermanos, que es digna de confianza, establece su credibilidad por medio de un registro confiable. Y eso es precisamente lo que encontramos en las obras de Dios. Encontramos cómo Dios ha obrado de manera perfecta en beneficio de su pueblo. Y es precisamente lo que Asaf nos está apuntando. En vez de estarnos enfocando en nuestro problema, en vez de enfocarnos en nosotros mismos, Asaf nos está haciendo que nos enfoquemos en el registro perfecto de Dios, porque de ahí mismo proviene la fe en el Señor. De ver la fidelidad de Dios obrando en su pueblo. De ver cómo Dios ha establecido su credibilidad delante de nosotros al tener un registro perfecto de sus obras registrado en la Biblia. Asaf está evocando esa fe en nosotros al apuntarnos a la obra perfecta de Dios en vez de apuntarnos a nosotros mismos. Y eso es muy importante porque el punto de cambio para Asaf llega cuando deja de centrarse en sí mismo y comienza a meditar en las obras de Dios en el pasado. Es entonces, hermanos, que en vez de quejarse negativamente y cuestionar a Dios, Asaf comienza a alabar la obra de Dios. Eso es muy importante porque recordar las obras del Señor en oración nos mueve del dolor a la alabanza. Es muy importante porque acordarnos de las obras de Dios en oración nos mueve de la preocupación a la adoración. Meditar en las obras de Dios en oración nos mueve de la desesperación a la esperanza. Estar reflexionando en oración en lo que Dios ha hecho en el pasado de nuestra vida nos guía a través del lamento hacia el consuelo, porque nos apunta a la esperanza que tenemos en Cristo. El salmista no solamente nos recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que ahora el salmista nos apunta a que recordemos los atributos de Dios. Dice el versículo 13, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Asaf dice que Dios es santo. Sin embargo, Asaf está hablando está hablando no tanto de sus cualidades morales, sino que está hablando de sus caminos. Es decir, los caminos de Dios son santos, son rectos, son limpios, no hay nadie como Él. Después dice que Dios es poderoso en el versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Es decir, Dios no solamente es un Dios recto, sino que también es un Dios que es capaz de hacer grandes cosas por su pueblo. En otras palabras, nada va a frustrar los designios de Dios. Ahora, Asaf nos está recordando los atributos de Dios para evocar en nosotros fe en el Señor. Y lo que debemos de tener en cuenta es que cuando meditamos en los atributos de Dios, es decir, en su santidad, en su poder, en su amor, en su soberanía, en su bondad, tenemos que reconocer, hermanos, que eso crea una gran tensión entre nosotros y Dios en medio del dolor. ¿Por qué? Porque al recordar sus atributos de Dios, al recordar su bondad, eso confronta nuestro dolor. Estamos en dolor y recordamos la bondad de Dios, en un choque. Hay una tensión de por medio, pero es porque confronta, como dije, nuestro dolor y la bondad de Dios, es decir, genera en nosotros una pregunta que es inevitable. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite este sufrimiento en mi vida? ¿Por qué, si Dios es santo, no viene y me hace hacer morir mi pecado? ¿Por qué, si Dios es poderoso, no me sana de esta enfermedad? ¿Se da cuenta? En medio de nuestro dolor, recordar los atributos de Dios crea una tensión. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, si tú eres como eres? ¿Por qué, si me amas, permites esto? Hay una tensión entre los atributos de Dios en medio de nuestro dolor. Cuando nos lamentamos en oración delante de Dios, recordando sus obras y recordando sus atributos perfectos, esa es una oportunidad, hermanos, para recordarle a nuestro corazón acerca de la fidelidad pasada de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando las circunstancias son abrumadoras. Es decir, si Dios fue pasado, si Dios fue fiel en el pasado de mi vida, Él lo es en el presente y lo será también fiel en el futuro.
Es decir, si Dios fue bueno el día de ayer, Dios lo es el día de hoy. Y será bueno también el día de mañana. Y eso es de vital importancia para nosotros, porque cuando nos encontramos sumergidos en dificultades, cuando nos encontramos en una relación distanciada, cuando encontramos nosotros mismos en un pecado habitual, cuando nos encontramos en una vergüenza pública, en una depresión que no termina, en una enfermedad física, en una conciencia atormentada, en una relación conflictiva, o en una desconfianza hacia algún líder, si nos encontramos en una de esas cosas o algo diferente, entonces este texto nos invita a considerar la obra de Dios y considerar lo que Él ha hecho en nuestra vida en el pasado y considerar los buenos atributos de Dios operando en nuestra vida el día de hoy. Considerar los atributos de Dios hace ver que su carácter es santo. Eso significa que podemos confiar en Él en medio de cualquier sufrimiento que estemos enfrentando, porque Él es fiel, porque Él nos ama, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra fortaleza, porque la Escritura dice claramente que Él no va a cambiar. Él no cambia. Y en ocasiones es necesario que recordemos estas verdades constantemente, porque eso nos hace enfrentar el dolor de una manera en la cual consideramos el carácter bueno de Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe puede estar enfocada en quién Él es y en su carácter. Y su carácter nos indica que Él es absolutamente digno de toda confianza. No hay mejor manera de evocar confianza en nosotros en medio del dolor que meditar en la salvación que el Evangelio ha traído a nuestra vida. Y eso es precisamente lo que este hombre hace en este escrito. Eso nos lleva al último paso. El último paso de la ruta que nos lleva del dolor al consuelo es una expresión de confianza en la salvación de Dios. En estos versículos finales, fíjense cómo el salmista nos muestra una descripción de los acontecimientos de la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo. Asaf nos muestra de una manera muy bonita y poética cómo Dios ha salvado al pueblo de Israel, y lo hace de esta forma literaria que se llama quiasmo. Entonces no podemos apreciar del todo esta forma, esta poesía que Asaf usa, pero un quiasmo es una estructura literaria en la cual, por ejemplo, Asaf lo que hace es que habla del Éxodo, y después habla del Mar Rojo, y después habla del Sinaí, y continúa hablando del Sinaí, del Mar Rojo, y después del desierto. ¿Vio la estructura que usa Asaf? Éxodo, Mar Rojo, Sinaí, Sinaí, Mar Rojo y desierto. En hebreo se ve más poéticamente organizado. No lo podemos disfrutar nosotros en español porque no somos ni hablamos en hebreo. Pero Asaf, por medio de estos eventos, está evocando la fe en Dios al momento de apuntarnos lo que Dios ha hecho en beneficio del pueblo de Israel. Así que Asaf nos habla del Éxodo en el versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Con tu brazo redimió a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Es decir, Dios redimió al pueblo, lo que significa que Dios lo libró de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, el recordar esos actos poderosos de Dios en el pasado alimenta la esperanza de que se repitan en el futuro. Y continúa Asaf, nos habla ahora del Mar Rojo, el versículo 16, que dice: las aguas te vieron, oh Dios. Fíjese la poesía de la palabra de Dios, lo dulce que debe ser poder apreciarla en el original. En español podemos verlo cuando dice: las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Esa es una gran poesía de parte de Asaf. Es como cuando Salomón le escribe a su amada en Cantares 1:6. ¿Qué le dice Salomón a su amada? O habla de su amada diciendo: soy morena porque el sol me miró. Poderosísimo eso, ¿no? Me encanta la poesía de la palabra de Dios. A lo mejor no venía el caso, pero quise sacarlo de mi pecho, ¿no? El punto es de que Asaf está hablando de las obras que él hizo en el Mar Rojo. Es decir, las aguas del Mar Rojo vieron a Dios y retrocedieron de dolor. Las profundidades temblaron de miedo. Es decir, Asaf está diciendo: la creación se sometió y obedeció ante la voz de Dios para salvar a su pueblo. Y continúa después hablando ahora del Sinaí. Dice el versículo 17: derramaron aguas las nubes
tronaron los nubarrones, también tus saetas centellearon por todos lados, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. Es decir, Asaf está evocando la memoria cuando Dios estuvo en el monte Sinaí entregando la ley a su pueblo y poderosamente lo hizo en las manos de Moisés. Está recordándole entonces cosas buenas que Dios ha hecho por su pueblo para evocar esa fe en su pueblo mismo. Y después continúa ahora nuevamente con el mar rojo en el versículo 19. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Debe haber sido increíble para Israel, mientras estaban de espaldas al mar rojo, ver la salvación de Dios poderosa y espectacular. Y después Dios nos muestra en el versículo 20, nos habla ahora del desierto. Dice el versículo 20, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Es decir, Asaf nos está recordando cómo Dios fielmente se preocupa y cuida a su pueblo por el desierto hasta que los entregó a la tierra prometida. Es decir, la salvación de Dios en el pasado evoca en nosotros la esperanza de salvación que Él hará en el futuro. Y fíjese lo que dice el versículo 19, es un versículo muy precioso para nosotros. Dice, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. La salvación, hermanos, siempre ha sido y será del Señor conforme a sus designios. Aquí, Asaf nos está diciendo que en el Éxodo, el camino de salvación de Dios fue a través del mar rojo. Así le plació a Dios. En el mar, dice el texto, estaba tu camino. Es decir, iba a ser conforme a lo que Dios estableció, iba a ser conforme a lo que Él había designado y no conforme a las expectativas lógicas del humano. Es decir, por ahí tenía que ser. Tenía que cruzar por ese mar. Pero en el Nuevo Testamento, la salvación, el camino de Dios fue igual de ilógico que en el mar rojo. La salvación fue por medio de una cruz. Fue por medio de Cristo. Y la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que la salvación que Cristo ofrece no solamente es ofrecida, es anunciada en el Antiguo Testamento, sino que se cumple absolutamente en la persona de Jesucristo. Y eso lo vemos en Isaías 61, 1 y 2, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. ¿A quién? A los afligidos. El Antiguo Testamento está dando testimonio de la salvación que había de traer para los suyos. Dios lo ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar, fíjense el lenguaje que usa Isaías para hablar de la salvación que Dios va a traer a su pueblo afligido y atormentado por el pecado. Dice que Dios me ha enviado a vendar. Fíjense la imagen, a vendar a los quebrantados de corazón. No podemos ignorar esa forma en la cual Dios nos habla. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Y termina Isaías diciendo, para consolar a todos los que lloran. Y Cristo se para en Lucas 4, cuando pide el rollo y le dan el rollo de Isaías y lee esta porción. Y al terminar, todos los ojos de la sinagoga estaban atentos a él a ver qué iba a decir, y dijo lo siguiente: el día de hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Es decir, la salvación viene a través de Cristo, es anunciada a través de Cristo. Así que el máximo consuelo que tenemos el día de hoy en medio del dolor es saber que la cruz del Calvario hizo posible nuestra salvación. Cristo en la cruz del Calvario hizo posible nuestra salvación. Así que la cruz se convierte en un ancla, se convierte en una resolución para nuestro sufrimiento y dolor. El punto es, hermano, que si tú has experimentado la salvación a través del Evangelio de Jesucristo, quien Dios envió a sufrir y a morir en tu lugar, entonces puedes experimentar el consuelo en medio de cualquier dolor que estés experimentando. El apóstol Pablo es más contundente al decir el por qué eso es posible. En Romanos 8, 32 en adelante dice: el que no negó
ni a su propio Hijo. Es decir, Dios no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no dará también junto con Él todas las cosas? Es decir, si hemos recibido esta salvación por parte de Cristo, ¿cómo no habremos de recibir lo demás? Y después agrega una cita muy interesante. El apóstol Pablo dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué significa esto? La posibilidad inminente de sufrimiento en la vida del cristiano. Hay salvación en Cristo, pero también está la posibilidad del dolor cotidiano, del dolor que podemos experimentar como cristiano. Pero después viene el consuelo, y el apóstol Pablo nos consuela de la siguiente manera: pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, ver la salvación que Dios ha traído a nuestra vida es muy oportuno para obtener el consuelo que nuestra alma necesita, porque nos hace enfrentar los problemas del presente considerando la salvación que ya Dios ha traído a nuestra vida. Ahí está la fuente de nuestra esperanza. Ahí está nuestro consuelo. Nuestro consuelo siempre es Cristo y la obra que Él ha realizado en nuestra vida. Así que, como conclusión, hermanos, sea cual sea el estado de tu alma, cuéntale a Dios tu dolor. Comparte tus quejas con Él. Afirma tu confianza en el Evangelio que te ha salvado y pídele que te mantenga confiado en medio del dolor. Y esto se hace por medio de la oración. El lamento en oración ante Dios es la ruta que nos da la gracia para ir del sufrimiento al consuelo. Pero es necesario que haya una búsqueda exhaustiva y que se busque a Dios con fe. Es necesario que traigamos honestamente nuestras quejas delante de Dios para darnos cuenta de que muchas veces no tienen fundamento, sino que nos guían a que nuestras quejas estén basadas en la verdad de Dios. Es necesario reflexionar en las obras pasadas de Dios y en su carácter para darnos cuenta de que Él es bueno, de que Él nos ama. Y si nos ha amado en el pasado, nos amará el día de hoy y nos amará en el día de mañana. Y sobre todo, debemos expresar una confianza en la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Porque si Dios nos ha salvado, Él también va a encargarse de traernos el consuelo que nuestra alma necesita. Podemos confiar en Cristo en medio de nuestro